Bienvenidos esta tarde a este coloquio sobre la importancia del uso de la lengua materna en la educación, las ventajas que tiene, las mejores prácticas conocidas a nivel tanto español como europeo y fuera de Europa, y las consecuencias de no usarla. Para ello vamos a contar con tres personas que son referencia dentro y fuera de nuestro país, empezando por Inger Enquist, hispanista y pedagoga, catedrática de español en la Universidad de Lund, ex asesora del Ministerio de Educación de Suecia y ya bien conocida en España como ponente sobre educación en lengua materna. Seguirá Fernando Carratalá, licenciado en Filosofía, doctor en Filología Hispánica, catedrático de bachillerato, que ha sido formador de profesores durante mucho tiempo y autor de libros también sobre el tema. Ha ejercido la docencia en institutos durante más de 40 años. Y finalmente Ricardo Arana, profesor y periodista e exdirector de comunicación en el gabinete de la consejera de Educación del País Vasco cuando lo era Isabel Celaá. Los tres representan tres perspectivas distintas que nos van a permitir además conocer cómo se hacen las cosas fuera de España y cómo se hacen en los dos lugares en los que la falta de este derecho de educación materna es más señalado, como son País Vasco y Cataluña. Y sin interrumpir mucho más, la palabra a Inger Enquist, por favor. Muchas gracias, es un placer estar aquí y colaborar con vosotros, ustedes. Pensé mencionar tres temas en conexión con la lengua materna. Primero, el tema de cómo aprendemos nuestra lengua materna, qué pasa con la lengua materna si uno vive en el extranjero y finalmente quiero tocar un poco el tema de la inmersión, pero voy a usar el inglés, la inmersión en inglés y cómo funciona. Primero, ¿cómo aprendemos como bebés? Hay una investigación magnífica hecha en los Estados Unidos, en la ciudad de Kansas, de dos investigadores que se llaman Hart and Risley. Grabaron a niños, 42 niños de 6 meses hasta 3 años, 1 hora por mes. Y así pudieron ver cómo aprendieron vocabulario esos bebés. Y habían escogido adrede 3 niños de 3 grupos diferentes, hijos de personas que vivían de subvenciones sociales, hijos de parejas o matrimonios de clase obrera más bien, hijos de universitarios. Y ahora es cuando empieza a ser interesante. Los hijos de padres que vivían de subvenciones habían aprendido 253 palabras en 3 años. Y los hijos de los universitarios habían aprendido 1.644 palabras. Y se entiende palabras diferentes grabadas en las cintas. Lo importante de todo eso es que todos esos niños son autóctonos, hablan su lengua materna, no hay otras lenguas en competición, pero algunos aprendieron 6 veces más palabras que otros. Eso es muy significante. Lo interesante es, ¿de dónde vienen esas palabras? Bueno, únicamente vienen de lo que ha oído el bebé. Así que las palabras alrededor del bebé es lo que sirve como fuente de aprendizaje de lengua materna. Y lo que notaron también los investigadores es que en las cintas de los hijos de los universitarios había muchas más palabras. Y se dieron cuenta de que había una relación entre lo que aprendió el niño y lo que había oído. Así que los niños que menos palabras habían aprendido, habían oído algo así como 14 millones de palabras durante esos 3 años o 2 años y medio. Y los demás podrían haber oído 45 millones de palabras. Es decir, había una diferencia de 30 millones de palabras. ¿Y, por qué por qué es importante? Porque es cómo aprendemos nuestra lengua materna. Es oír, 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 oír. Oír cantidades extraordinarias de palabras. Y no solamente aprender una palabra en sí, sino en qué contexto viene la palabra, con qué verbo se utiliza el sustantivo, en qué orden vienen las palabras, qué matiz tiene la palabra, es una palabra positiva o negativa. Mamá utiliza la palabra cuando está contenta o cuando no está contenta. El bebé capta todo eso y llega a formar una seguridad.
Y es por haber oído 45 millones de palabras a la edad de 3 años, que el niño más tarde se sentirá muy seguro hablando su lengua materna, y que es una cosa muy diferente de aprender algo en la educación durante algunas clases. Y además, al mismo tiempo, aprende el niño a integrarse en una comunidad, aprende una relación con sus padres, aprende la calidez de la compañía humana y aprende actividades interesantes. Así que con la lengua materna aprende quién son los suyos y cómo se habla en esa familia, de qué se habla, cómo hablan los padres y cómo hablan los abuelos, qué historias cuentan. Por eso, el vocabulario, la lengua materna, recoge todo el ambiente y el contexto del niño y viene a configurar quién es. Eso es la importancia de ese aprendizaje temprano. Y lo que hace la escuela después es añadir literatura, historia, geografía, lo que sea. Más vocabulario, más usos, un mundo más amplio, pero siempre desde el punto de vista del lugar en que se encuentra el bebé. Todo irradia del lugar en el que está. Y claro, los que realmente conocen su lengua son los que se han convertido en lectores, que leen mucho y que aprenden mucho más, que estudian la lengua. Eso es un poco cómo se aprende. También quisiera mencionar un poco por contactos que tengo en Suecia, qué sucede con la lengua materna cuando uno vive en el extranjero. Por ejemplo, tengo una amiga croata que ha vivido 30 años en Suecia y dice que cuando vuelve a Croacia, a veces no entiende lo que dicen. La lengua, lo que es su lengua materna, ha cambiado. Ella no ha cambiado, lo que ella sabe de la lengua no ha cambiado, pero ha habido un desarrollo de la lengua y de vez en cuando brutal. Lo mismo dice un matrimonio checo que vino a Suecia en el 68. Han vivido toda la vida aquí y dicen que no reconocen la lengua. Las palabras son diferentes, los matices son diferentes, los temas son diferentes. Y finalmente, una amiga danesa que vive en Suecia acaba de traducir una obra del sueco al danés. Y la casa editorial le rechazan la traducción y dicen que esto no es danés. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Que ha cambiado, que la lengua se desarrolla, que cambia los matices. Hay nuevas palabras, pero también hay nuevas frecuencias de las palabras. Así que todo esto para decir que la lengua materna, claro, es igual lo que es gramática y el vocabulario central, pero está en movimiento, está cambiando también. Y esto no lo notamos a diario, pero nos hacemos al oído, nos suena normal, nos suena menos normal. Y finalmente el asunto de la inmersión. Como sabe todo el mundo, lo que más hay inmersión, claro, en España, en Cataluña y en Navarra, etcétera, pero lo interesante desde el punto de vista internacional es la inmersión en inglés o en francés en Canadá. Y supongo que todo el mundo ha oído que el experimento que empezó la moda de la inmersión vino de una situación muy particular que después no se ha repetido. Porque en Canadá la inmersión se hizo en francés para alumnos anglófonos de clase media, voluntarios, que tenían un buen nivel de educación en general, que se sentían muy fuertes en su inglés. Y sus profesores eran profesores francófonos, autóctonos, con formación de profesores. Y además, en Canadá, para ser funcionario, tú tienes que tener tanto el inglés como el francés.
Es decir, que conocer la otra lengua te abre un buen futuro profesional. Esto es algo que no se ha repetido en casi ninguna otra situación. Es algo absolutamente inusual. Y aún así, no llegaron a ser perfectamente bilingües, porque más tarde los investigadores se dieron cuenta de que no se habían relacionado con otras personas de manera amistosa, personal, familiar, etc., sino que habían aprendido precisamente lo que habían aprendido, un francés escolar, que no está mal, pero no es lo mismo que ser perfectamente bilingüe. Esto para decir que esto sucedió así en el caso más privilegiado para el uso de otra lengua, y hay que tomar cuenta de las circunstancias. Quisiera aportar otra nota de Suecia también, porque aquí ha habido muchos comentarios a un estudio recientemente, un estudio reciente de estudiantes universitarios y que pueden estudiar en sueco y muchas veces también pueden estudiar en inglés. Y aquí habían dividido un grupo en dos, estudiantes suecos que estudiaban su curso universitario en sueco o en inglés. Y después se midió cuánto habían aprendido. Y había aprendido más el grupo que estudió en sueco. Los demás dijeron que entiendo casi todo, entiendo un 75%. Y tanto los estudiantes como los profesores, como los observadores, dijeron que en la otra aula había como un ambiente menos acogedor, había menos intercambio entre profesor y estudiante. Y se dijo que quizá hay un peligro aquí de profundidad intelectual, de conocimiento abstracto, teórico y posiblemente de creatividad. Así que lo que se gana es quizá más cierta habilidad para hablar inglés, pero se pierde también profundidad, comprensión y finalmente eso que queremos con los estudios universitarios, que es llegar a otro nivel intelectual. Así que eso es lo que podría aportar la lengua materna aquí, y a la vez la lengua materna aporta al conocimiento de lo estudiado y lo estudiado aporta más profundidad a la lengua materna, que va en las dos direcciones. Lo que he querido un poco aportar esos testimonios para apoyar la idea que es el tema de este encuentro, que es hablar de la importancia de la lengua materna, que yo como observadora desde el extranjero he mirado con cierto asombro la facilidad con la que se pasa al inglés en España. Otro asunto es lo de catalán y del vasco, pero también el desistir de la lengua o las lenguas de la península para pasarse al inglés, para ganar algo de contacto internacional, es cierto, pero se pierde mucho en la profundidad, la amplitud, la agilidad de la lengua materna. Y ahí me quedo. No es poco, francamente. Si te puedo decir, a ver, por resaltar un par de cosas, te entiendo bien, las personas que han estado aprendiendo, los jóvenes que estaban aprendiendo una lengua que no era la suya materna, identificaban que entendían en torno al 75%, Sí, se daba peor comunicación entre profesor y estudiante, y sí. al conocer la lengua propia, al no haberse educado en lengua propia, pierden en capacidad de profundidad, Y, en y, conocimiento de su propia lengua. Adelante. y además podría añadir que normalmente se dice en Suecia que los suecos hablamos bastante bien el inglés, y más los jóvenes, pero es un inglés
familiar o coloquial o de juegos o de internet. No es un inglés académico, no es un inglés para aprender. Muy bien, luego os pediré, si os parece, incluso titular, digamos, intentar hacer una síntesis de lo que estamos hablando. También quería, a los que nos están acompañando hoy, pediros que utilicéis el chat para dejarnos las preguntas que queráis que hagamos después de las intervenciones de los ponentes. Por así podremos pues, ver a cuántas nos da tiempo de responder. Muchísimas gracias, Inger. Si te parece, Fernando, adelante. Bueno, yo he estado siguiendo muy atento tu charla, sobre todo porque en la primera y en la última parte, estadísticas al margen, tiene un componente lingüístico muy serio y además fácilmente compatible con un profesor de español, como lo he sido yo. Yo he sido un profesor de lengua castellana. Bueno, primero se llamaba lengua española, luego con la Constitución se llamó lengua castellana, pero lo he sido toda mi vida. 43 años he estado en un instituto y luego he estado en la universidad. Y como has hablado del inglés, yo no lo tenía previsto, pero tengo encima de la mesa un libro de Pedro Salinas que se llama El Defensor, que es un conjunto de ensayos que escribió en Puerto Rico, que como sabes, pues el 80, vamos, el 91% habla un español magnífico, y la enseñanza en inglés es aproximadamente del 9% en los colegios. Estos son datos de ahora mismo porque desde el Colegio de Doctores trabajamos continuamente con Puerto Rico. Y ellos se sienten muy felices en usar su vernáculo, pero no tienen ningún inconveniente en pasar a la lengua inglesa. De hecho, en las televisiones que están viendo, las están viendo en inglés. Bueno, pues como tú has empezado hablando de la situación de la lengua materna imbricada en el inglés, yo quisiera leer 6 líneas de Pedro Salinas que recogen el espíritu de lo que es la lengua materna. Y luego entramos en ello. Mirad lo que dice Pedro Salinas, es el último de los 5 ensayos, se llama Defensa del lenguaje. Y prácticamente casi al comienzo del ensayo dice lo siguiente: cuando se siente uno rodeado de su mismo aire lingüístico, de nuestra misma manera de hablar, ocurre en nuestro ánimo un cambio análogo al de la respiración pulmonar. Tomamos de la atmósfera algo impalpable, invisible, que adentramos en nuestro ser, que se nos entra en nuestra persona y cumple en ella una función vivificadora que nos ayuda a seguir viviendo. Sí, he vuelto a respirar español en las calles de San Juan, se refiere al viejo San Juan, en los pueblos de la isla, y he sentido una gratitud no sé a quién, al pasado, al presente, a todos y a ninguno en particular. Gratitud a los que me dieron mi idioma al nacer yo, a los que siguen hablándolo a mi lado. Esto decía Pedro Salinas. Bueno, efectivamente, la lengua materna es la que uno aprende evidentemente en su casa, es la lengua de sus padres. Y evidentemente esos primeros años y esas primeras palabras van a configurar mucho más de lo que uno se cree, lo que va a ser la propia construcción de la identidad de ese niño. Porque claro, no se le está dando clase de gramática, como comprenderéis. Cualquier padre, sin darse cuenta, es profesor de lengua, porque está usando unas palabras con un sentido concreto, en un contexto concreto, en una situación determinada, y el niño va a empezar a darse cuenta de esas palabras lo que significan. Y va a empezar a adquirir los mecanismos de esa lengua de una manera intuitiva, no de una manera gramatical. Y por lo tanto, esos primeros años son absolutamente fundamentales para lo que luego va a ser el desarrollo de su personalidad. Por lo tanto, yo entiendo que el cuidado con el que hay que manejar la lengua materna es, sea cual sea, me es igual el idioma en el que uno se exprese en estos momentos, hablo en términos generales, es fundamental para el equilibrio de la persona. Claro, las palabras tienen un significado muy concreto, en un idioma muy concreto, cuando el niño las incorpora a su propia identidad. Es decir, eso de que un niño tenga la capacidad de nominalización para señalar un determinado objeto y poder decir ese objeto cómo se llama, y que ese primer balbuceo de cómo se llama, para incorporarlo a su propio mundo, porque hasta que no lo nominalice, no lo incorpora a su mundo. Eso es un proceso verdaderamente extraordinario, que luego, conforme el niño va cumpliendo años, pues hombre,
empieza a darse cuenta que desarrollando la capacidad de abstracción, la lengua le permite utilizar símbolos para, con esa capacidad de abstracción, poder referirse a cosas concretas. Es decir, cuando un niño va a utilizar, por ejemplo, la palabra ventana, pongamos por caso, y está viendo una ventana en concreto y la reconoce como ventana, es porque ha conseguido aislar el concepto válido de ventana para cualquier ventana posible, aunque no sea concretamente esa que está viendo la que pueda coincidir con la que tiene en su casa. Claro, esa facultad que el lenguaje humano tiene es tremenda, pero cuando el niño ha adquirido el concepto ventana, o mejor dicho, eso lleva su tiempo, al principio hay que nominar lo concreto, pues está ocurriendo que eso se produce en un contexto social muy determinado. Y las palabras no solo, digamos, tienen un significado objetivo que te puede dar el diccionario, sino que tienen connotaciones emocionales que dependen de los usuarios. Es decir, una misma palabra no significa lo mismo para diferentes personas. El diccionario dirá que sí, pero hasta que tú no vivencies esa palabra en múltiples situaciones de experiencia, esa palabra no va a incorporarse a tu persona. Y eso es justamente el aprendizaje que se produce en la lengua materna, porque tú estás viendo el contexto en el que esas palabras se desarrollan y estás viendo el significado que tus padres le estás dando y estás viendo que como eres, digamos, intuitivo en el uso de la lengua, pues tú mismo vas eligiendo los paradigmas y vas eligiendo las relaciones sintagmáticas de concordancia sin que nadie te lo diga, sin que nadie te lo enseñe. Porque tus padres, en todo caso, serán profesores de lengua, pero nunca serán profesores de gramática. Eso ya se encargará después de estropearlo la escuela. De estropearlo la escuela, y repito, de estropearlo. Porque en el mismo momento en que nos convertimos, para los niños pequeños, en profesores de gramática y no en profesores de lengua, estamos estropeando un poco el desarrollo de esas potencialidades que tiene un niño pequeño, ¿no? Por lo tanto, creo que no importa de qué lengua estemos hablando, es fundamental en esos primeros años llevar mucho cuidado, estar muy cercano, porque hay que tener en cuenta que luego el niño va a hacer unas determinadas lecturas y que para poder entender lo que está leyendo necesita ese vocabulario. Y ese vocabulario se da en su casa. Yo, por mucho que lo quiera emplear en la escuela, hombre, si yo hago una serie de círculos concéntricos, está claro que el primer círculo será el ambiente familiar. El segundo círculo ya será, cuando hay varias lenguas, pues la lengua vehicular, la que la comunidad educativa haya elegido para su uso. Pero el tercer elemento será cuando el niño tiene que socializarse en esa lengua materna que ha aprendido. Lo que no puede ocurrir, que es a donde yo quería llegar, es que cuando yo elija una lengua vehicular, si resulta que la lengua que elijo no es la lengua que el niño está aprendiendo en su casa, y sobre todo le impongo unos modos que no son los de su casa, esto puede atraer cierta exclusión del niño en la realidad en la que se mueve. Y eso puede crear ciertos problemas. Y por ahí yo creo que no se va a un bilingüismo natural, sino a algo artificial que a la larga termina siendo perjudicial. Mira, cuanto más lenguas hable un niño, mejor. Porque quiere decir que su posibilidad de realización, no solo personal, sino laboral en un futuro será mayor. Por supuesto. Pero lo que no se puede hacer es crear guetos. Y al niño hay que dejarle que se exprese en su lengua materna y, por lo tanto, el sistema educativo español tiene la obligación de proteger, cuando haga una oferta, aquella lengua materna en la que los padres quieren educar a sus hijos. Porque si no, se va a producir una disfunción muy grande y es muy difícil que, a golpe de martillo y al golpe de legislación, consigamos niños verdaderamente bilingües. A mí eso me preocupa bastante. Hay que dejar una libertad de elección. Esa libertad corresponde a los padres. Los centros tienen que ofrecer esa libertad de expresión y cada uno, pues al final, se expresará en la lengua que considere más adecuada de cara a lo que los padres eligen como sistema de comunicación con su hijo. Luego ya la escuela se encargará, bueno, pues de ir poniendo el paso de esa lengua a los estudios gramaticales para luego en cada una de las asignaturas pues irle dando una mayor capacitación cultural al muchacho. Pero esos primeros signos los va a aprender en casa, los va a aprender en su lengua materna. Esas primeras concordancias, hay un niño, ahora estoy yo pensando en mi hermana pequeña, cuando yo a mi hermana pequeña le llamaba idiota, mi hermana me contestaba idioto. Pero claro, nadie le había enseñado lo que es el género epiceno. O cuando un niño dice cabí y no dice cupe, está aplicando un sistema analógico que nadie le ha enseñado.
Ya llegará la desviación de la lengua y el niño dirá cupe. Pero no va a decir cupe porque le enseñan en el colegio que eso es el pretérito perfecto simple que viene del latín y del caput y que da cupe porque es un perfecto irregular. Bueno, pues vale, pues muy bien. Seré una persona muy culta porque gramaticalmente sabré eso. Se trata de que yo diga cupe porque es lo normativo. Pero el niño descubrirá un buen día que es cupe y no cabí. Y lo va a descubrir por sí solo. La desviación de la norma se van a dar a sus padres por, por, por muy incultos que sean. Quiero decir que lo que se haga en el ámbito de la lengua materna, en el ámbito familiar, va a ser crucial para lo que luego el niño el día de mañana sea. Todo va a salir de ahí. La escuela va a ser un segundo nivel de aprendizaje, te va a dar un salto cualitativo para añadir cultura, pero el niño trae un bagaje que si no se cuida desde pequeño, va a tener muy mala solución el día de mañana. No hay más que ver lo que está pasando con el último informe PILS, donde los elementos de lectura, los porcentajes de lectura están bajando desde el año 2006, que se empezó a hacer PILS en España, cada vez son más tremendos, porque cada vez el vocabulario es más reducido, porque cada vez las redes sociales están embruteciendo la comunicación, porque al final con 200 palabras parece que lo cubres todo. Pues mire, con 200 palabras yo el día de mañana no voy a poder leer a Cervantes y no sabe usted lo que se va a perder. No sabe usted lo que se va a perder. Por lo tanto, hay que prepararlo todo para que esto no ocurra. Y eso es el ambiente familiar el que realmente tiene que cuidarlo y cuidarlo muy bien. Ir creando la pequeña biblioteca, aunque el niño sea muy pequeño, porque en el alaquel que está encima de la cama en la que duerme, se van a ir fraguando las lecturas que van a ir conformando su personalidad para el día de mañana. Y eso, bueno, pues requiere una lengua que es la que se ha aprendido en casa. Luego ya la iremos ampliando y seremos bilingües, trilingües o lo que queramos. Pero la defensa de la lengua materna es algo absolutamente indispensable para que la personalidad se desarrolle de una manera armónica. Por lo menos eso es lo que yo pienso. No me importa qué lengua sea, ¿eh? No me importa qué lengua sea. En estos momentos no me importa cuál. Perfecto, Fernando. Pues esas dos, hay dos frases ahí que me gustaría resaltar. Me imagino que tú que tú harías otra selección, pero hay dos importantes. Y si no te estoy entendiendo mal, estás diciendo que la lengua en la que la lengua materna, digamos, es esencialmente en la que se tiene la inmensa mayoría del vocabulario, es donde se adquiere esa capacidad inicial, es aunque se complemente en la educación primaria. Ya vienes con una carga que la otra lo que hace es complementar en todo caso, que en los casos en los que se le impide educarse en su lengua materna, aparte de la propensión a que se creen que tu discriminación se está limitando su desarrollo, y lo que acabas de terminar, que me ha parecido importantísimo, lo de que se reduce la posibilidad de que la personalidad se desarrolle. ¿Mutilas un poco a la persona en sus aspiraciones personales? Claro que sí. Absolutamente. Y como dices también, esto es una cosa que es válida para cualquier lengua. No se trata de defender Claro, unas u claro. otras en el sentido de que es simplemente de cuestión de método. Lo que funciona, lo que educa bien, lo que permite un desarrollo correcto. Bueno, luego ya Muy está bien. lo que haga un profesor. Mira, tengo una anécdota, solo me ha ocurrido una vez. Por matrícula viva, como sabes, o antes se llamaba matrícula viva, pues a mitad de curso se puede trasladar un chaval de una comunidad autónoma a otra, ¿no? Y entonces me vino una alumna de Cataluña que entró en COU, en mi clase de lengua española. La chica tenía enormes dificultades para expresarse en castellano, enormes. Era cuestión de ayudarla, era cuestión de, bueno, de desdramatizarla. Y naturalmente la chica aprobó con una buena calificación porque se preocupó de estudiar, la verdad. Pero traía un déficit de expresión muy grande y luego su nivel de integración en la clase fue dificultoso. Es decir, yo estoy poniendo el problema al revés. No que yo me vaya a Cataluña, sino que me venga una muchacha que tiene como lengua materna el catalán y que está aprendiendo el español y que de repente se encuentra en un COU de lengua castellana. Bueno, pues es cuestión también del esfuerzo que puede hacer el profesor, porque muchas veces esto lo complicamos o lo mejoramos. La función del profesor es que el profesor es fundamental. Hay muchos problemas que se resolverían si un profesor se pone en el lugar del alumno y es capaz de ver que la lengua es un instrumento de socialización y no de divergencia y de separación. Pero si el profesor no defiende esto, pues estamos apañados. Si no somos todos iguales ante una lengua y una lengua sufre diglosia en relación con la otra, pero además de una manera institucional, pues probablemente estemos haciendo un desgraciado a un niño que no tiene esa lengua como lengua materna. Eso no puede ser. Así no se educa un bilingüe. No, eso es lo que yo pienso. Te repito que soy partidario de que cuando más lenguas uno aprenda mejor porque su futuro profesional será más grande. Pero bueno. Es lo que venimos diciendo. Cuanto mejor conoces una lengua, más fácil es conocer otras. Lo que hacen es, Evidente. bueno, romperte el desarrollo de la primaria. Muy bien, pues si os parece, pasamos a Ricardo Arana
Y lo que os había dicho antes a los asistentes, si queréis hacer preguntas, por favor, utilizad el chat y las dejando ahí. Adelante, Ricardo. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la posibilidad de un encuentro sobre la lengua materna en un día como hoy, que es una conmemoración internacional, ¿no? Yo creo que hay un consenso bastante común en todo el mundo. De hecho, el día de hoy es un día internacional de Naciones Unidas, de la UNESCO y de los principales organismos internacionales que han decidido de alguna manera que exista una conmemoración de algo que está comprobado el efecto positivo que tiene en los aprendizajes de cualquier estudiante, ¿no? Me toca hablar de la realidad que yo mejor conozco, que es la realidad del País Vasco, donde he desempeñado mi trabajo como profesor durante muchos años. Ahora ya estoy fuera del aula, pero tendríamos que repasar un poquito pues, los principales datos del País Vasco, ¿no? El País Vasco es una comunidad bilingüe, pero es una comunidad bilingüe en la cual las dos lenguas están, el castellano y el euskera, la lengua española y la lengua vasca, están desigualmente repartidos su conocimiento y su uso. Si atendemos al conjunto de la comunidad autónoma del País Vasco, aproximadamente, considerando la hipótesis más favorable a considerar como bilingüe a alguien que no controla o no domina totalmente la lengua, pero tiene un cierto conocimiento, podríamos decir que hay aproximadamente un 36% de la población vasca que conoce el euskera, ¿no? Es menor su utilización, pero aproximadamente puede ser un 36% de esa forma amplia, es decir, que conoce la lengua vasca y también la lengua castellana. Sin embargo, esto está desigualmente repartido. Ese conocimiento de la lengua vasca viene a ser de la mitad aproximadamente de la población en Guipúzcoa, de una tercera parte de la población en Vizcaya y de una cuarta parte de la población en Álava. Por lo tanto, tenemos una realidad de aproximadamente eso, ya digo, 36-37% de conocimiento de la lengua vasca, pero desigualmente repartido por todo el territorio. Sin embargo, el sistema educativo hoy, fecha de hoy, ofrece una realidad muy uniforme. Ante una población muy diversa, el sistema educativo vasco ofrece una realidad muy uniforme. Tan uniforme como que podríamos decir que en primaria, por dar un dato concreto, el 80% del alumnado estudia en modelo D, que se llama. Formalmente existen 3 modelos lingüísticos, es decir, 3 modelos educativos en la comunidad autónoma del País Vasco. El modelo A, en el cual la lengua de trabajo, la lengua vehicular, es el castellano y el euskera, tanto como el inglés, se estudian como una asignatura. El modelo B, en el cual es mitad y mitad aproximadamente, es decir, ambos idiomas, el castellano y el euskera, se pueden utilizar de forma vehicular y se utilizan de forma vehicular para distintos aprendizajes. Y el modelo D, en el cual la única lengua vehicular es el euskera y el castellano y el inglés son simplemente asignaturas, ¿no? Pues bien, pese a que la realidad del País Vasco es una realidad muy diversa, el modelo que se practica en la enseñanza primaria, y podríamos decir en infantil todavía es más, en secundaria es un poco menos, pero el modelo hegemónico es el modelo D, en el cual solamente una lengua, que es el euskera, es en la que se vehiculan los aprendizajes. Los chavales estudian solamente a través o mediante la lengua vasca. Por lo tanto, estamos ante una situación que es prácticamente al contrario del mapa. Es decir, tenemos menos de un 40% de población que sabe euskera, pero sin embargo, más de un 80% de alumnado que estudia únicamente en euskera. Lo cual quiere decir que hay muchísimo alumnado que está estudiando en una lengua que no es la suya, que no es la que mejor conoce, que no es la de su entorno más próximo, la del hogar o incluso la del entorno de su barrio, de sus familiares, etc. Si nos vamos a la enseñanza pública, la situación es más compleja aún, porque yo el dato que he dado es el dato del conjunto del sistema educativo. En la enseñanza pública, el 95% en estos momentos de la oferta educativa es exclusivamente el modelo D. Esto significa realmente que los estudiantes vascos
solamente tienen la posibilidad de estudiar en lengua materna si son vascohablantes. Si son castellano hablantes o si son personas con otro idioma, como lengua del hogar, no tienen en la práctica la posibilidad de estudiar. No la tienen porque no la tienen en el sistema público, que es el que tiene que garantizar a todo el mundo ese derecho al estudio, ¿no? Ese derecho al aprendizaje, ese derecho a la educación. Entonces, esa es la realidad del País Vasco. La realidad del País Vasco es un mapa desigual en cuanto a implantación de las lenguas, un modelo lingüístico y educativo igual para todos, pese a esa desigualdad, y en la práctica supone una desigualdad de derechos. El derecho a la educación en la lengua materna, pese a las virtudes y a sus indudables ventajas, que las personas que me han precedido en la palabra lo han enfatizado y lo han demostrado claramente, pese a eso es un derecho que está reducido únicamente a la población vascohablante. La población castellano hablante no tiene en la práctica, porque no lo tiene en la red pública, la posibilidad del ejercicio de ese derecho. Yo creo que con esos datos tenemos un poco una situación o yo he querido dar una situación de panorama de país, ¿no? El panorama de la Comunidad Autónoma Vasca, el panorama del sistema educativo. Me he referido, para tener un parámetro, a la enseñanza primaria. En el caso de la enseñanza infantil es menor oferta en castellano aún, y en el caso de la enseñanza secundaria va camino de constituirse como la enseñanza primaria, pero bueno, todavía los porcentajes no son tan altos. Bien, ¿qué es lo que ocurre por esta situación? Que llevamos ya un tiempo largo, cada vez con mayor presencia del modelo de inmersión, que es inmersión para la mayoría de la población, mientras que para otra parte de la población no. Para otra parte de la población es mantenimiento. El modelo D para un vasco hablante de Ataun, de un pueblo de Guipúzcoa, es un modelo de mantenimiento en su lengua, básicamente. Mientras que ese modelo D para un castellano hablante de Vitoria es un modelo claramente de inmersión, porque en su entorno familiar, en su entorno de barrio, no va a encontrar esa lengua. Por lo tanto, estamos hablando del mismo modelo, pero que actúa de distinta manera con los distintos alumnos. Aquí funciona claramente lo que Inger decía al principio, es decir, el aspecto, vamos a llamarlo, de clase. Es decir, básicamente los resultados, los efectos de estudiar en una lengua distinta de la lengua materna, de estudiar exclusivamente en una lengua distinta que la lengua materna, cuidado, no es que estudiemos en parte en euskera y otra parte en castellano, no, estoy diciendo que en el caso de la enseñanza pública el 95% estudia exclusivamente en euskera, pese a que la población vascohablante no llega a la mitad, como os he dicho. Entonces, los efectos de estudiar en otra lengua distinta, yo creo que son diferentes en base a tres, al menos en tres características, en mi opinión. La primera es cuánto de implantada está esa segunda lengua, o esa otra lengua, vamos a llamarlo así. Cuanto más implantada esté, es decir, si no es la lengua de tu hogar, pero es la lengua de tu barrio, o es la lengua del pueblo de al lado, o es la lengua más o menos cercana, pues entonces tendrás posiblemente menos dificultades. Mientras que si la implantación de esa lengua, el alcance de esa lengua es muy reducido, no solamente no está en tu casa, sino que no está cuando sales a la calle, no está cuando vas a hacer compras, no está, pues entonces el efecto es mayor. Segundo lugar, segunda cuestión que afecta enormemente al aprendizaje si se hace en otra lengua, es la distancia lingüística. Nosotros, a diferencia es decir, ahora mismo se habla de Galicia, pues a diferencia de Galicia, la distancia lingüística entre el castellano y el gallego es muy reducida. La distancia lingüística entre el castellano y el euskera es muy grande. Y eso influye evidentemente en los aprendizajes cuando se efectúa a través de otra lengua. Eso lo vemos además con la población de origen extranjero cuando esas personas de origen extranjero vienen con una lengua que no es el castellano. No nos olvidemos que entre la población inmigrante, la mitad prácticamente, en el caso vasco, vienen con castellano como primera lengua o como segunda lengua, pero junto con otra lengua indígena, etc.
Y luego la tercera cuestión es claramente el aspecto de clase, como decía antes, al que se había referido Inger. Es decir, cuando es una clase, un nivel socioeconómico y sociocultural alto, hay un efecto menor a pesar de hacer el aprendizaje en una lengua que no es la tuya. ¿Por qué? ¿Por qué se produce esta escapatoria cuando ese nivel socioeconómico y sociocultural es más alto? Pues por muchos motivos. Uno lo citaba con el ejemplo de Kansas, que me parece que ha aludido a la investigación. Si estamos ante un ambiente de padres universitarios, evidentemente esos padres van a tener primera ventaja. Son capaces de detectar si hay un problema en su hijo o en su hija cuando está estudiando, porque están acostumbrados a trabajar conociendo un poco qué es lo que tiene que aprender ese chaval. Segundo, si estamos ante unas personas con un nivel socioeconómico alto, van a poder incluso apoyarles extraescolarmente si es necesario. Pero incluso, como comentábamos antes, el propio ambiente sociocultural de la familia va a enriquecer la lengua. Y ese enriquecimiento de la lengua materna va a influir en el aprendizaje, aunque sea en una segunda lengua. Cuando ese nivel socioeconómico y cultural es bajo, pues efectivamente la lengua primera no efectúa ningún proceso de apoyo o de mejora. Inger se refería a la experiencia canadiense, una de las personas que más ha influido, al menos en el País Vasco, respecto a los modelos de inversión, es el profesor Cummins. El profesor Jim Cummins decía una cosa, yo creo que se ha malinterpretado mucho las propuestas que planteaba el profesor Jim Cummins, decía una cosa muy importante, y dice una cosa en unas publicaciones más recientes de él, que es que la primera lengua del alumno puede servir de trampolín para otros aprendizajes. Bien, eso se olvida totalmente en el País Vasco. ¿Por qué? Porque la primera lengua del alumno queda absolutamente fuera del proceso de aprendizaje, queda relegada en el proceso de aprendizaje. En el caso de la población de origen extranjero, cuando no es el castellano, tienen pocos agarraderos para hacerlo. Encima, la situación se complica más porque para algunas personas, yo he tenido estudiantes, por ejemplo, yo he trabajado mucho en zonas castellanohablantes, pero yo he estado dando clases durante muchísimo tiempo en modelo D, exclusivamente en euskera, durante muchos años. Entonces yo he tenido estudiantes, por poner casos anecdóticos, pero que pueden ser reveladores, de estudiantes que venían, me acuerdo de unos estudiantes magrebíes que venían con lenguas de hogar, porque tendría que hablar en ese caso en plural, lenguas de hogar árabe y francés. El padre hablaba normalmente en francés con los hijos, la madre hablaba normalmente en árabe con los hijos. La lengua del entorno era el castellano y nosotros les escolarizábamos en la cuarta lengua. Es decir, todos los aprendizajes que hacía ese chaval, esos chavales, eran varios, lo hacían en una cuarta lengua, que era el euskera. Una cuarta lengua que no estaba presente en su hogar y no estaba presente en la casa. No es nada sencillo. Quiero acabar ya con esta intervención y poder pasar a un diálogo, que será seguramente más enriquecedor, con el elemento más importante quizás de todos, que es ¿cuánto se pierde por estudiar en una segunda lengua? Podríamos decir, y a mí me gustaría aclarar, cuánto se pierde por estudiar exclusivamente en una segunda lengua. Como he dicho antes, el efecto es muy distinto si tienes unas apoyaturas, si tienes escapatorias por tu clase, tu nivel socioeconómico y sociocultural, si tienes cerca la otra lengua, bien, pero tenemos algunos indicios de saber cuánto se pierde, porque tenemos evaluaciones que evidentemente nuestras administraciones son reacias a mostrarlas, pero en algún caso las han tenido que enseñar, ¿no? Los datos de las últimas evaluaciones de diagnóstico, que como sabéis se efectúan a los chavales en cuarto de primaria y en segundo de enseñanza secundaria obligatoria, lo dicen bastante claramente. En el caso vasco, estudiar en el mismo modelo lingüístico, pero en una zona donde, en el mismo modelo lingüístico me refiero al DEP, que no hay otro, es decir, estudiar en euskera, en una zona euskaldun, y estudiar en euskera en una zona castellano hablante, puede crear una diferencia, por ejemplo, en matemáticas, de medio curso de retraso. Así, ese es un dato objetivo.
Voy a otro dato también, porque es más reciente todavía, el último informe PISA, ¿no? El gobierno vasco no ha hecho todavía sus deberes, es decir, no ha publicado el informe que corresponde, pero ya con los datos que se han liberado del informe PISA, que como sabéis es un informe de la OCDE, bueno, en el ámbito de la OCDE, sabemos las pérdidas. Las personas que han hecho el examen, las pruebas PISA en su lengua materna, en el caso de la lectura, tienen un curso más de adelanto que las personas que lo han hecho en una lengua distinta. Es decir, si yo soy castellano hablante y hago la prueba en euskera, tendré respecto al castellano hablante que hace la prueba en castellano una diferencia de más de 30 puntos PISA, que se suele decir habitualmente que es un curso académico. Podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con los vascohablantes cuando ocurre esa situación? Es decir, cuando hacen la prueba en una lengua que no es la suya. Pues no podemos saberlo, porque prácticamente no hay vascohablantes. La muestra no es suficientemente representativa. Los vascohablantes tienen, como decía al principio de todo, reconocido en derecho y en la práctica el estudiar en su primera lengua. Por lo tanto, no podemos saber ese efecto en los vascohablantes, afortunadamente, porque eso significa que no les irá mal. Podemos saberlo en el caso de los castellanohablantes, porque están trabajando en otra lengua y además se les impulsa en algunos casos, como sabéis en PISA es el estudiante el que elige la lengua en la que hace la prueba, pero tiene normalmente siempre hay un empuje por parte del centro, etcétera. Sí sabemos en el caso del castellano hablante cuánto hay de retraso. Y también lo sabemos incluso en el caso de que no hay ninguna apoyatura de ninguna de las dos lenguas oficiales del País Vasco, es decir, ni el castellano ni el euskera. Y evidentemente, y en ese caso, el retraso siempre supera los dos cursos. Por lo tanto, estudiar en la lengua materna es beneficioso para los aprendizajes del alumno. ¿Se puede estudiar en otra lengua? Sí. ¿Se puede estudiar exclusivamente en otra lengua? Bueno, vas a pagar un peaje. Puede ser que por tus circunstancias de entorno puedas pagar ese peaje sin que sea gravoso para tus aprendizajes. Puede ser, pero puede no serlo también. Y si desde luego no tienes esas escapatorias, las consecuencias para tus aprendizajes van a ser muy, muy, muy importantes. Eso era un poco lo que os quería comentar en esta primera cuestión. Pues muchísimas gracias, Ricardo. De hecho, yo te iba a hacer una pregunta, que es ¿qué les dirías a los padres de hijos navarros a los que se les está ofreciendo y publicitando la opción o la conveniencia de educarles en el equivalente a modelo D, es decir, en euskera, cuando ellos no lo hablan, no es su idioma familiar, no es su lengua materna, y se les dice que les conviene, les abre oportunidades, cuando además el tipo de perfiles a los que las oportunidades que les abre, es decir, las de trabajar en la administración autonómica local, les importan menos que las oportunidades que les abre de trabajar fuera, ya sea de Navarra o incluso de España. Es decir, hablamos de un perfil más cultural que económico, pero no especialmente alto. Entonces, estamos hablando de la gente que no opta como primera salida, digamos, a que el niño tenga la capacidad de trabajar fuera. ¿Qué quieres que se quede? Algo, digamos que ya de entrada te habla de que no están intentando maximizar, pero aún así, ¿qué efecto tendrá sobre el niño si los padres no lo hablan, no lo conocen, si en su entorno no se habla, y simplemente por optar a, como decimos, más facilidades en una convocatoria pública de empleo local o regional, se eduque por inmersión en un idioma que es distinto? Hay dos cuestiones. Una, el educarse en un sistema de inmersión, yo creo que Inga también ha hecho una mención a eso, no necesariamente va a llevar a un dominio de esa lengua. Y siempre va a existir el diferencial. Cuidado. Tenemos en cuenta de que la lengua, se ha dicho antes, Fernando lo comentaba también, o sea, es el entorno, es el que enriquece también la lengua. Por lo tanto, si el entorno es vascohablante, va a tener ya muchas facilidades para adquirir esa lengua. Y si el entorno no es vascohablante, aun estando en un sistema de inmersión, bueno,
cuidado, no tienen necesariamente, desde luego incluso va a ser distinto, hasta neurológicamente, etcétera, va a ser distinto la adquisición que hace de esa lengua y por lo tanto su dominio. ¿Qué les diría yo a esa familia? Que lo piensen bien. Que lo piensen bien porque, sobre todo, que piensen bien si su primera lengua va a estar de alguna manera vehiculando aprendizajes o no. Yo sí creo que se puede estudiar en una segunda lengua. ¿Todos pueden estudiar solo todo en una segunda lengua? Yo creo que no. Yo claramente creo que no. Creo que estudiar en una segunda lengua, exclusivamente todo, se puede hacer en unas circunstancias muy concretas y determinadas. Digo, en la perspectiva de éxito escolar, en la perspectiva de obtener rendimientos, de obtener un buen aprendizaje. Por lo tanto, pues bueno, que se lo piensen bien, porque si esa lengua en la que van a estudiar está absolutamente fuera de su entorno, del entorno más cercano del chaval, que puede ser el hogar, que puede ser el barrio, etcétera, pues podemos tener problemas contrastados, evidentes. Y si no tenemos capacidad de resolver, incluso en algunos casos, desgraciadamente, hasta de detectar los problemas, pues efectivamente luego las consecuencias para el alumno, que es en el que nos debiéramos fijar, pues son graves. Muchas gracias. Fernando, creo que querías comentar algo a esto. Porque yo creo que hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. La ley CELA dice que el castellano deja de ser lengua vehicular en España. Esto es un disparate, pero un disparate. Y no es por meterme con la señora Celá, que está muy bien de embajadora en el Vaticano. Es simplemente pues por tener un poco encima de la mesa el hecho de que según el Instituto Cervantes son 590 millones de hispanohablantes. Y según cualquier estadística fiable, el Producto Interior Bruto que la lengua española en todo su, digamos, en todo su entorno nos ofrece es del 10%. Con esos datos, para mí es escalofriante que si el entorno sociológico de un niño no es el castellano, el boletín oficial del lugar correspondiente le imponga una lengua que no es la suya. Las lenguas no se imponen con las leyes, las lenguas las hacen los hablantes y los hablantes son los depositarios de lo que tienen que hacer con ellas. Lo que no puede ocurrir es que yo llegue a un lugar y me encuentre con algo que por ley y no respetando el artículo 3º del preámbulo de la Constitución, oiga, yo tengo el derecho a usar el castellano. Primero tengo que saberlo y luego tengo que usarlo. Bueno, a mí me parece muy bien que la gente hable euskera. Yo he estado 16 años yendo al País Vasco a dar cursos de formación y me ha encantado. Y el problema es que, según donde estabas, unos vascos no se entendían con otros porque llegaban a tal cantidad de variantes entre sí que, bueno, pues estoy hablando de los años 80-90, la cosa ha cambiado bastante ahora, ¿no? Pero a mí me parece que cuando por ley le obligan a uno al aprendizaje de una lengua que no es la materna y el entorno no es el suyo, estás limitando no solo las posibilidades de desarrollo profesional futuro de esa persona, sino que lo estás, digamos, lo estás ideologizando y estás utilizando la lengua como un instrumento de ideología y como un instrumento de nacionalismo excluyente. Pero la gente no quiere hablar de esto. Y bueno, pues a mí me sabe bastante mal porque hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Mira, perdonad que me vaya a los años de Matusalén, pero los romanos, ¿qué es lo que hicieron los romanos? ¿Qué fue la romanización? ¿Les impusieron a capón el latín o abrieron escuelas para que la gente que quisiera fuera? ¿Qué pasó con los hispanogodos? En 3 generaciones se pasaron a la cultura romana y los hispanogodos. ¿Qué ha quedado en el español, en el castellano del hispanogodo? De los godos, prácticamente nada. ¿Pues por qué? Pues porque se pasaron a la cultura hispano-romana que le parecían que era bastante superior. Es decir, y nadie imponía nada. Así es que líbranos Dios de las imposiciones. Dejemos un poco que los padres elijan. Que quieran elegir el euskera y solo el euskera, pues ellos sabrán lo que hacen. Si van a limitar un poco el territorio en el que socialmente se va a desenvolver ese chico, que se va a sentir extraño en su propia tierra, si resulta que luego sus posibilidades laborales, que Dios sabe dónde puedan estar, van a quedar limitadas exclusivamente al territorio donde le han dado esa lengua,
¿Qué pasa? ¿Que va a nutrirse la administración para ver lo autonómicos que somos y lo grandes que somos? A mí esto me parece un disparate y un sinsentido. Y no es porque esté defendiendo la lengua española, es que estoy defendiendo el derecho de ese niño a poderse expresar en la lengua que sus padres quieren. Y el sistema educativo lo tiene que respetar. Y además es que me es igual la lengua que sea. Pero hombre, hacer guetos. Voy a ser todavía más exacto. Que a mí me persigan en un recreo por hablar en Cataluña castellano, a mí es que eso me parece que es de jugada de guardia. Que en Cataluña no se respeten las sentencias del Tribunal Supremo, que dice que el 25% y allí se las pasan por donde les da la gana y nadie pone orden. Esto no puede ocurrir en un Estado de Derecho. No puede ocurrir en un Estado de Derecho. Estamos politizando la lengua, cuando la lengua es una cosa mucho más seria. Porque la lengua está construyendo a la persona. Y si no queremos tener un imbécil el día de mañana, pues habrá que dejarle que se desarrolle en su ambiente natural, en su ambiente social, que me parece muy bien que sea el euskera, el vasco, el gallego, el que quieras. Pero que no me impongan una lengua por la fuerza. Y que encima me lo revistan de que no, es que todos los profesores... luego además es que hay otro problema. Y otro problema que yo he detectado en Madrid, mira, esto es muy poco prudente que lo diga, pero bueno, pero lo voy a decir porque es como lo siento. Bueno, es que vamos a ser centros bilingües en inglés. Bueno, estupendo. Entonces resulta que yo le premio a usted en su concurso de traslados porque como usted va a dar clase de historia en inglés, oiga, pero ¿usted sabe el suficiente inglés como para explicar la historia en inglés, aunque tenga un certificado que le venga dado por? Y luego lo puedes poner al revés. Usted sabe la suficiente historia o se la está estudiando en la sala de profesores media hora antes, pero como simplemente sabe el idioma lo va a explicar. ¿Entiendes lo que quiero decir? Que se está alterando un poco con el tema del bilingüismo, algo que a mí me parece muy bien, que todo el mundo sea bilingüe en inglés, ojalá, mira, pero nosotros somos la tercera lengua de comunicación en el mundo, por número de hablantes. La lengua técnica será el inglés. Pero claro, cuando yo tengo aquí unas estadísticas que me dicen, oiga, mire usted, puedo estar equivocado, pero coincide bastante con los datos que daba del País Vasco. Bueno, yo tengo aquí unos datos de que aproximadamente en la Comunidad de Navarra, aproximadamente, una cosa es el número de los que lo hablan y otra cosa es el número de lo que lo escriben, ¿no? Entonces, los datos que yo tengo es que alrededor del 51,8% puede chapurrear el vasco. Pero el problema es que, como mucho, lo escribirían el 32%, como mucho. Estoy hablando en primaria, como mucho. Mi pregunta es... No, en absoluto. O sea que los datos están, como ves, pues están sacados de organismos oficiales y los consulté No. Eso bueno, no barra al 31% para nada. Sí, o sea, pero los datos más optimistas hablan de menos del 14%. ¿A dónde vamos con esto? Vamos a hacer chavales desgraciados, pero absolutamente desgraciados. Entonces, bueno, está muy bien que uno tenga su propia cultura, ojalá, y cuantas más lenguas, como siempre digo, mejor. Bueno, pues yo manejo, aunque sean lenguas muertas, el latín, manejo el griego, muertas. Chapurreo el inglés, manejo bastante bien el francés, pero me muero todos los días porque mi castellano sea ejemplo para mis alumnos ahora mismo en la Universidad de Mayores. Tengo que hablar muy bien. Se te ha vuelto a caer la cámara, perdón. Antes de ponerme delante de los alumnos, tengo que hablar muy bien mi lengua, porque si no estoy haciendo el ridículo. Se te ha vuelto a caer la cámara, decía Ricardo. Mientras tanto, en la línea de lo que decías precisamente, no te preocupes, en lo que decías, en la línea de lo que decías, uno de los problemas que se han detectado ya tanto en País Vasco como en otros, es que el dominio de la materia y del lenguaje de los profesores de algunas asignaturas no es suficiente. Son gente que tiene el certificado mínimo y tiene la licenciatura, pero de ahí a saber explicar filosofía en vasco, cuidado. Bueno, Es algo que hasta ahora les había empezado a saber. Eso es un verdadero drama porque el que va a verse afectado va a ser el niño que ni va a hablar bien la lengua ni va a conocer bien el contenido que le están explicando en esa lengua. Eso es un riesgo muy grave. Pero no se dice. Aquí se impone por ley y como la lengua la construye la ley y no la construye el pueblo, pues así va como vamos. Así vamos como vamos. Muy bien, si os parece, Inger, no sé si querías aportar algo y quería Sí. repetir la invitación a la gente a escribir las preguntas que quieran. Tenemos muchos comentarios en el chat, pero preguntas hay una. Por lo cual, si queréis que hagamos alguna, por favor, id apuntándolas. Adelante, Inger. Sí, yo quisiera añadir algo. También me parece que lo del euskera en Navarra es puro nacionalismo, pero yo quisiera
apoyar más lo del español. Que si alguien en Navarra quiere un buen futuro profesional para su hijo, que estudie mucho español y que se convierta en lector en español y que sepa redactar bien en español. Ya que hoy los jóvenes leen cada vez menos, dominan menos la expresión más formal, dominan menos la expresión escrita. Alguien que escriba bien y que maneje bien el español tiene una gran ventaja profesional. Y eso es, si los padres quieren un buen futuro profesional para su hijo, más bien yo diría que ese sería el camino. Acabas de resumir lo que yo he dicho con palabras un poco más tranquilas. Es verdad que ese es un reto y en Navarra lo más fácil lo tenemos porque todavía podemos elegir, por lo menos en la mayor parte del territorio, pero en Cataluña y sobre todo en País Vasco, como estamos viendo, la situación es muy distinta. Muy Pero, bien, pues si os parece, si sí, queréis... otro comentario más. Yo he visto con asombro el declive del País Vasco y de Cataluña en las últimas comparaciones PISA. Porque cuando yo empecé a estudiar el caso de España hace años, entonces se decía que el País Vasco y Cataluña eran provincias, como se decían entonces, muy cultas, que eran más cultas que las demás provincias. Y ahora, por decisión suya, han abandonado esa posición, no solamente dentro de España, sino también en su competitividad ante el extranjero, ante el mercado económico, ante todo. Es absolutamente sorpresivo que hayan decidido dejar la enorme ventaja que tenían, que no hayan valorado el nivel de cultura, que no hayan visto lo que es la cultura, el conocimiento. Yo hice hace algún año un pequeño estudio en los bancos de trabajos científicos de mi universidad para ver si había algo sobre el nivel de conocimiento en el País Vasco y también en Cataluña. Y lo único que me salió, claro, fue cuál era el nivel lingüístico de los alumnos en el País Vasco. Así que los que escribían sobre educación y el País Vasco escribían todo sobre la situación sociolingüística. Yo quería saber si el nivel de química, el nivel de historia, el nivel de otras materias, el nivel educativo general, y no había estudios. Seguramente los hay, pero lo que quiero decir es que hay poco interés por el desarrollo intelectual. Todo está enfocado en la lengua. Es una obsesión, como sabemos todos, pero es una obsesión que empobrece la autonomía, que empobrece el futuro de los jóvenes que se educan allí. Y esto se hace con los responsables, con las autoridades, las administraciones, cruzándose de brazos, mirando lo que pasa de manera, no sé, impasible. Solo eso. Yo quería añadir una cosa que no hemos dicho ninguno, y son 4 líneas, y las tengo escritas para no salirme de lo que quiero expresar. Hablo de los medios de comunicación en determinadas comunidades. He escrito lo siguiente. Convendría que evitaran fobias lingüísticas porque no contribuyen a facilitar la convivencia entre personas que pueden verse afectadas en sus derechos y ridiculizadas en sus expectativas lingüísticas. La lengua es un producto social de intercomprensión de las personas y nunca una forma de enfrentamiento. Y estoy pensando desde los medios de comunicación que todos tenéis en mente. No puede ser. Es decir, no deben ser instrumentos de ideologización utilizando la lengua como pretexto. No puede ser, no puede ser. ¿Que me es igual la lengua? Vuelvo a repetir, me es igual la lengua, pero no puede ser, no puede ser. O no debe ser. Perdonad un segundo, apunta de lo que decía Inger. Hay dos, al menos, hay dos trabajos que a mí me parecen muy interesantes. Uno es Equidad Educativa en España, un trabajo de comparación regional a partir de 2015 por la Fundación Ramón Areces, y otros son Desigualdades Educativas, que lo hizo la Fundación de Estudios del BBVA, que analiza varios años de PISA, y donde aparece precisamente la preocupación por el contraste enorme
entre el nivel socioeconómico y cultural de la población escolar vasca y los resultados, por ejemplo, en las áreas de ciencias. Sí. En el área de ciencias, bueno, en el caso de PISA, en esta última edición de PISA, hay nuevamente una diferencia enorme entre los escolares que han hecho la prueba en euskera y los que la han hecho en castellano, siendo su lengua materna, en el caso del euskera, el castellano. Hay una diferencia enorme, es decir, que alcanza casi un curso. Eso es, o sea, hay muy pocos estudios, desgraciadamente nuestras universidades, etcétera, están efectivamente más preocupadas en el aspecto identitario de las lenguas que no en el aspecto práctico y educativo que tienen las lenguas, ¿no? Y ese es un problema. Sí hay una cuestión que ha salido en el debate que a mí me gustaría aclarar un poco. Efectivamente, respecto a la LOMLOE y las posibilidades que da para escolarizar o para enseñar solamente en otra lengua. Sí es cierto que desapareció de una parte de la ley, pero yo leo directamente del boletín la disposición adicional 38ª y dice lo siguiente: las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano y en las demás lenguas oficiales en sus respectivos territorios, de acuerdo con la Constitución, etc. Yo creo que no hay, incluso en el caso vasco también, tenemos legislación propia que no ampara lo que estamos haciendo. No. Y lo que estamos haciendo es, como he dicho al principio, despojar del derecho a educarse en su lengua a una parte de la población, porque hay otra parte de la población que lo conserva, si es la lengua propia, en el caso del euskera en Euskadi. Pero hay otra parte de la población que en la práctica no tiene ese derecho. Yo creo que no hay una normativa que ampare, ni siquiera la normativa propia. La ley de normalización de uso del euskera dice prácticamente lo mismo que dice la LOMLOE en la actualidad, es decir, el derecho a estudiar en euskera y en castellano. Y sin embargo, pues el derecho a estudiar en castellano, pues como habéis visto, en la práctica, en la red pública, ha quedado reducido a un 5% de los centros. Significa que hay, yo voy a deciros un dato, una anécdota. En Bilbao, el curso pasado, en primaria, estoy hablando de Bilbao, que es la ciudad más grande de todo el País Vasco, solamente 5 centros públicos ofertaban algo distinto de un modelo D, es decir, de un modelo de inmersión, de un modelo en euskera. Estoy hablando en una ciudad donde efectivamente hay muchos vascohablantes, porque hay muchas personas, pero el índice de vascohablantes no es ni siquiera de un tercio. Por lo tanto, os voy a poner otro dato, por ejemplo, también, claro, en PISA, de los alumnos, tenemos alumnos, como sabéis, como os he dicho anteriormente, que eligen la lengua de la prueba. Bueno, a la gran mayoría, prácticamente 2/3 eligieron el castellano como lengua de la prueba, lo cual quiere decir un poco, bueno, cuál es la lengua en la que se sienten más seguros, y coincide en buena parte de los casos con la lengua familiar, la lengua del hogar, la primera lengua o la lengua materna, como queréis decir, ¿no? Que Y más el contexto resultado tiene. de quienes teniendo la lengua como lengua materna el castellano eligen hacer la prueba en euskera es, vamos, estadísticamente es mucho peor. Entonces, ¿para qué se legisla algo que se sabe que no se va a cumplir? Porque se va a hacer lo contrario de lo que se está legislando, para quedar bien. Bueno, ahí ahí entramos esa en otro respuesta no tema. te la puedo dar. Ahí entramos en otro tema, Fernando, que ya entramos en política, por decirlo así. Yo lo que sí que quería era intentar centrar el debate de hoy en ventajas y mejores prácticas y desventajas cuando no está de la aplicación de la lengua materna en la educación. Creo que lo hemos cubierto, yo diría que muy ampliamente, las cuestiones, porque como digo, preguntas ha habido muy pocas y se han cubierto esencialmente si afectaba al desarrollo psicológico de los niños, si se podía aplicar al intento de implantar educación en inglés en Madrid. Es decir, creo que se ha tratado todo a lo largo del coloquio, con lo cual yo os quería invitar a los tres a hacer una pequeña conclusión, cada uno de vosotros. ¿Qué ideas os ha, digamos, invitado, os ha creado este coloquio? ¿Qué conclusiones querréis proponer? Algo breve que pudiéramos, entre otras cosas, utilizar para difundir. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho los dos tertulianos conmigo, ¿no?
si tú educas en una lengua que no es la lengua materna, corres el riesgo de empobrecer el futuro desarrollo, pero ya no solo profesional, sino incluso emocional de la persona. Hay que ver cómo se socializa esa persona, hay que ver que los aprendizajes en lengua materna van a condicionar desde pequeño el futuro de esa persona, aunque esa persona en ese momento no lo sepa. Hay que ser muy prudente en el mundo escolar para no crear guetos y, en definitiva, ojalá pudiéramos ser todos bilingües y trilingües, pero eso es una opción que no se puede dar a base de imposiciones legales y sobre todo a base de que luego los contenidos curriculares de las materias bajen por culpa de la lengua. Mira, yo solamente quiero presumir de una cosa. Ayer hablaba yo con gente heredera del Instituto Libre de Enseñanza analizando los resultados de PISA. Perdón, los resultados de PILS, los que acaban de publicarse, ¿no? Bueno, pues puedo deciros con agrado que se ha bajado, pero que en la Comunidad de Madrid en lectura hemos subido. Es decir, si estamos subiendo en lectura en lengua castellana, a pesar de que está, a pesar no lo digo en plan peyorativo, habiendo escuela bilingüe, porque en todas las escuelas pues te ponen el rótulo de que es que aquí enseñamos también en inglés. Bueno, pues estamos, en fin, en quinto lugar y estamos muy bien en lectura. Luego, si el alumno comprende significativamente lo que lee, es porque asume el vocabulario que está escuchando. A mayor riqueza de vocabulario, evidentemente, si los métodos son los adecuados, mejor nivel de comprensión lectora. Bueno, pues yo estoy muy contento en ese sentido. O sea, que se puede tener educación bilingüe sin perjudicar a la educación del chaval. Cuestión de no imponerla, como tú dices. Inger, ¿querrías hacer algún tipo de conclusión? Sí. Primero, yo creo que en los casos del País Vasco y de Cataluña, yo creo que los padres deben poder elegir. Es lo único razonable en la situación en que está España. Añadiría que también los padres de lengua catalana en Cataluña deberían asegurarse de que sus hijos puedan hablar bien el castellano. Ahí no veo ningún gran deseo de que aprendan castellano, pero para el bien de sus hijos y también ya que eso es cumplir con la Constitución, deberían hablar bien el castellano. A propósito de lo de bilingüe, como también profesora de lenguas, yo diría que está muy bien aprender una o dos lenguas más durante su escolarización, pero si no se entretiene lo que se ha aprendido, desaparecerá. Eso tiene fecha de caducidad. Habrá una comprensión de la lengua estudiada, pero habrá menos capacidad para usar la lengua y producir lengua. Así que tiene su necesidad, tiene una utilidad, pero hay un límite. Además, hay que preguntarse qué es lo que no se estudia si se estudia otra lengua más. Algo desaparece para dar lugar o dar espacio a otra lengua más. Y lo último, una observación a propósito de la comprensión lectora y Madrid. La comprensión lectora, claro, tiene que ver con el vocabulario del alumno, con el volumen de lectura que ha hecho el alumno, si realmente es lector, y también tiene que ver con su conocimiento del mundo. Si ha estudiado en geografía, historia, biología, lo que sea, si lee el periódico. La comprensión lectora es todo eso. Es decir, que por ejemplo, para tener una buena nota en PISA, los alumnos tienen que haber estudiado bien también las otras materias. Eso es un conocimiento global. El que da un buen resultado en PISA. Así que, bueno, ojalá España pueda estudiar castellano todo el país. Ojalá tenga un currículo en común para toda España. Ojalá haya un bachillerato, unas pruebas de selectividad para la universidad similares o iguales en toda España. Porque esto es disfuncional, es caro, es negativo para el país, sembra la división, la cizaña, y es inútil.
España se está haciendo zancadillas a sí misma. Y esto uno no tiene que ser extranjero o extranjera para decir esto. Esto lo dicen también los españoles, así que digo lo mismo que todos los observadores del país. Debemos ser el único país en el mundo donde se persigue la lengua oficial del Estado. Sí, es muy... Es yo creo que es un caso, es una anomalía absoluta. Porque hasta donde yo sé, y esta estadística te aseguro que sí que es correcta, el 98,9% de los españoles entiende el español y puede hablar en español. ¿Para qué negar esa realidad? Pues hay que negarla. Muy bien. Los objetivos o los buenos deseos de Inger yo creo que se traducen directamente a la lista de objetivos de Escuela de Todos como organización. Son justamente lo que intentamos defender. Ricardo, si quieres cerrar con tu reflexión. Sí, una cuestión, una anécdota y una última reflexión. Nosotros hicimos en PIRLS de 2016, fuimos con los mejores datos de nivel socioeconómico-cultural de nuestro alumnado, éramos los que más profesorado teníamos, los que más recursos invertíamos en la educación, éramos los que dedicábamos más horas del currículum a las lenguas. Acabamos en último lugar de las comunidades autónomas que concurríamos con lengua propia. Sí. La decisión de nuestras autoridades fue doble. Uno, no publicar un informe específico de la prueba. No hay informe vasco sobre aquella prueba, solamente lo sabemos los pocos datos por la prueba general. Y segundo, no participar en la siguiente edición de PIRLS. Sí. Con esa actitud, que un poco se preguntaba Inger al principio, el por qué. Bueno, pues con esa actitud no hay mejora, es imposible la mejora. ¿De acuerdo? Esa es la anécdota. Y la segunda, la reflexión. Yo creo que sobre el tema del castellano, en las comunidades con lengua propia que efectivamente quieren ampliar el espectro de la lengua propia, en el caso vasco del euskera, quieren que se afiance y que llegue a más gente, lo cual es perfectamente legítimo. Hay una concepción que a mí me parece preocupante, y es pensar que el castellano se adquiere en la calle porque está muy presente en la calle. Y efectivamente, el castellano se puede adquirir en la calle, se puede chapurrear en la calle, pero el registro culto de la lengua se produce en la escuela, se produce a través del sistema educativo. Si esa lengua, que puede estar presente en nuestro entorno, no está presente en el aprendizaje del alumno, tenemos menos herramientas para que ese aprendizaje sea efectivo y sea de calidad. Es así de sencillo. Si el castellano, en este caso, está fuera de los aprendizajes del alumno, si no sirve para nada en la escuela más que para estudiar, a veces mal el aspecto gramatical únicamente, si solamente está presente para eso, ese registro oculto de la lengua no lo adquiere el estudiante, porque no se adquiere en la calle, eso se adquiere en el centro educativo. Y por lo tanto el resultado es un empobrecimiento a todos los efectos de su aprendizaje, con las consecuencias posteriores para el mercado de trabajo y para incluso su propia expresión también, o sea, su capacidad de expresión personal y de desarrollo cultural, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Me dejas ¿te acuerdas que empecé con un texto de Pedro Salinas? Tengo otro texto de Pedro Salinas, también del mismo texto, que puede servir un poco para terminar mi intervención. El epígrafe se llama El hombre, bueno, hoy diríamos la persona, se posee en la medida en que posee su lengua. Y dice lo siguiente, es muy breve. No habrá ser humano completo, es decir, que se conozca y se dé a conocer sin un grado avanzado de posesión de su lengua. Porque el individuo se posee a sí mismo, se conoce expresando lo que lleva dentro, y esa expresión solo se cumple por medio del lenguaje. Enorme es la responsabilidad de una sociedad humana que deja al individuo en estado de incultura lingüística. En realidad, el hombre que no conoce su lengua vive pobremente, vive a medias, aún menos. ¿No nos causa pena a veces oír hablar a alguien que pugna en vano con dar con las palabras, que al querer explicarse, es decir, expresarse, vivirse ante nosotros, avanza a trompicones, dándose golpazos de impropiedad en impropiedad y solo entrega al final una deforme semejanza de lo que hubiera querido decirnos? Esa persona sufre como de una rebaja de su dignidad humana. No nos hiere su deficiencia por vanas razones de bien hablar, por ausencia de formas bellas, por torpeza técnica, no. Nos duele mucho más adentro, nos duele lo humano, porque ese hombre denota,
con sus tanteos, sus empujones a ciegas por las nieblas de su oscura conciencia de la lengua, que no llega a ser completamente, que no sabemos nosotros encontrarlo. Hay muchos, muchísimos inválidos del habla, hay muchos cojos, mancos, tullidos de la expresión. Pues como sigamos por este camino, resulta que se hablará un español magnífico fuera de España y aquí nos quedaremos tullidos en nuestra propia lengua, o por lo menos en la lengua constitucional. Magníficamente dicho. No, pero no lo digo yo, lo dice Pedro Salinas. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a todos, a los asistentes y a los ponentes. Yo creo que hemos aprendido un poquito más sobre la importancia de la libertad de elegir una educación en lengua materna. Esperemos ser capaces de transmitirlo tanto a los que tienen dudas como a los que deciden por nosotros. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Y además encantado de conocer a los parteneres, que ha estado muy bien. Está muy bien. Un placer.